Queridos estudiantes, bienvenidos. En esta sesión vamos a tratar un tema muy importante y muy interesante. Es el rozamiento estático en diferentes materiales. Bueno, primero para entender un poquito del rozamiento hay que entender que en la naturaleza, desde el punto de vista físico, no existe la perfección tal cual, salvo en algunos modelos o problemas teóricos. En la forma práctica, mucho del rozamiento viene de la propia imperfección que tienen los materiales. Por más lisos o perfectos que nos parezcan, siempre si los analizáramos inclusive a nivel microscópico, veríamos que tienen imperfecciones. Estas imperfecciones son las que permiten que la fuerza pueda variar en su punto de aplicación y pueda crear ciertas dificultades para el movimiento y para la aplicación de las fuerzas, que es lo que causa en sí el rozamiento. Si nos fuéramos por un concepto básico, es la influencia del tamaño de las áreas en contacto en las fuerzas de rozamiento. Aplicados a los problemas físicos, vamos a ver que si nosotros tuviéramos una fuerza normal, ahora, ¿qué cosa es una fuerza normal? Es la reacción del plano o fuerza que ejerce el plano sobre el bloque. ¿Ok? Entonces, en una manera ideal, es el suelo en donde nosotros posicionamos cualquier objeto el cual genera esa fuerza normal. Es una fuerza de reacción, obviamente dependiendo de la masa del bloque, la inclinación y otras fuerzas que también se pueden ejercer sobre el mismo bloque. Esta reacción, que nosotros conocemos como fuerza normal, se simboliza siempre con una flechita pero que va en contra, en una dirección contraria hacia donde va la masa que es atraída por la gravedad de cualquier cuerpo. Esta reacción contraria usualmente se simboliza con una mayúscula, una N en mayúscula. Por si acaso, alguien me va a preguntar, pero ¿por qué no se ve que la fuerza normal sale directamente de donde está ubicado el suelo? Simplemente que el punto de equilibrio o el punto en donde las fuerzas terminan ejerciendo están casi a la mitad del bloque, y recordemos que por la propiedad de los vectores estas fuerzas se pueden trasladar o reubicarse, pero sin que pierdan el sentido del origen. En este caso estamos poniendo en el mismo origen tanto la masa atraída por la gravedad como la fuerza normal del suelo, y así que se puedan operar. La fuerza normal por deslizamiento, como podemos ver en la figura, se muestra un bloque arrastrado por una fuerza horizontal, ya no es algo solamente vertical. Sobre el bloque actual del peso masa por gravedad mg, la fuerza normal n mayúscula, que es igual al peso, y a la fuerza del rozamiento, que la vamos a conocer en física como Fk, entre el bloque y el plano sobre el cual se desliza. Si el bloque desliza con velocidad constante, la fuerza aplicada F será igual a la fuerza de rozamiento por deslizamiento Fk. Voy a volver a leer esta parte. Si el bloque desliza con velocidad constante, la fuerza aplicada F será igual a la fuerza de rozamiento por deslizamiento. Entonces, veamos que la normal está haciendo bueno, en este caso está actuando en forma contraria a la masa por la gravedad. Pero si yo muevo este bloque en forma horizontal con una fuerza que está dirigiéndose con una flechita azul hacia la derecha, quiere decir, y si logra mover, la fuerza de rozamiento va a ser igual. Permítanme, vamos a retroceder un poquito en este concepto. Entonces, si el bloque se desliza con una velocidad constante, o sea, gracias a la fuerza en el vector azul, será igual a la fuerza de rozamiento, siempre y cuando el movimiento sea constante. Algo muy interesante que desde el punto de vista físico no tiene que estar el objeto en cero, o sea, con una fuerza cero, por así decirlo, para decir que la fuerza de rozamiento está equiparada a la fuerza que se está aplicando en el vector azul. Simplemente que el movimiento sea constante, porque obviamente desde la óptica, desde la física, tiene que existir movimiento, porque si no, no podríamos percatarnos que la aplicación de las fuerzas están ejecutando cambios sobre la materia. Entonces, el rozamiento por contacto se da porque la mayoría de las superficies, aún de las que se consideran muy pulidas, son extremadamente rugosas a escala microscópica. Los picos de las dos superficies se ponen en contacto y determinan el área real de contacto, que es una pequeña proporción del área aparente de contacto.
El área de la base del bloque, o el área real del contacto cuando aumenta la presión de una fuerza normal, ya que sean los picos que se puedan deformar. Estamos viendo ya desde un punto de vista mucho más real, ¿no? Porque no existen objetos que sean elaborados a tal perfección, ni inclusive en los mejores laboratorios. Siempre vamos a encontrar que a nivel microscópico existe rozamiento. Por ejemplo, acá tenemos la superficie, vamos a suponer que tenemos una superficie de metal y un trozo de madera. Vamos a ver que inclusive el metal también tiene imperfecciones y la madera también. Y es el hecho que cuando estos picos, estas imperfecciones, llegan a enlazarse, a chocar, dificultan el movimiento porque también van a generar dificultades en la transmisión de la fuerza. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento estático se entiende como la existencia de una fuerza de rozamiento entre dos objetos que no están en movimiento relativo. Tal fuerza se llama fuerza de rozamiento estática, o sea, quieta. En la siguiente figura aplicamos una fuerza F que aumenta gradualmente, pero el bloque permanece en reposo. O sea, como en el caso de la aceleración es cero, la fuerza F aplicada es igual o opuesta a la fuerza de rozamiento. Quiere decir que si yo voy a aplicar una fuerza F y no se genere el movimiento, voy a valerme del concepto anterior que yo vi, ¿no? Que cuando, a pesar que esté en un movimiento constante, yo puedo decir que la fuerza de rozamiento era igual. Pero desde un punto de vista estático, si yo puedo intentar jalar un bloque, esa fuerza se va a oponer a la fuerza de rozamiento. Y es más, desde el punto de vista físico, puedo igualarlos. Claro, hasta el punto en que el bloque se pueda mover. Y yo, en el momento que yo pueda mover el bloque, puedo decir que la fuerza ha superado la fuerza de rozamiento y eso ha generado el movimiento. El coeficiente de rozamiento estático es un coeficiente que mide proporciones, que relaciona la fuerza necesaria para que un bloque empiece a deslizarse o a moverse y la fuerza normal que ha sido considerada. La fórmula usualmente menciona que hay una fuerza de fricción, hay un coeficiente de fricción y una fuerza normal. Es muy común que los coeficientes de fricción ya no sean dados en muchos libros o documentos, porque muchos, por ejemplo, elementos que nosotros conocemos, incluidos la sangre, el aceite, el propio agua y otros elementos, tienen todos coeficientes de fricción. Y entonces, sacando esta ecuación en equilibrio, podríamos sacar la fuerza de fricción a la que está sometido un objeto, pero esta va a depender proporcionalmente a la fuerza normal y al coeficiente de fricción. ¿Cuán liso o cuán lisa es la, por así decirlo, la superficie en la cual se está aplicando la fuerza? Dependiendo del nivel de rugosidad, va a ser pues también el nivel de fricción. Acá tenemos la bibliografía. Y ojo, no son las únicas formas de poder aplicar, en este caso, un conocimiento tan básico como la fricción. Existen algunos experimentos muy interesantes. Aquí ya viene el trabajo para ustedes. Van a necesitar algunos materiales básicos, como son una botella de plástico, van a necesitar un lápiz, un embudo y arroz. Ahora, si no tienen el embudo en casa, no se preocupen, recuerden que pueden cortar la parte delantera de una botella y lo pueden poner en forma inversa y utilizarlo, bueno, cortarla y utilizarla como embudo. Entonces, vamos a ver cómo se va generando rozamiento a partir de la rugosidad, lo que aparentemente no tiene esas características. Yo los invito a ver y desarrollar el mismo experimento utilizando los mismos materiales. No va a haber ningún desperdicio de material y son materiales que pueden obtener en casa. Lo que se va a hacer es agregar poco a poco cantidades de arroz dentro de la botella, haciendo que la cantidad de materia que se contenga dificulte el acceso al lápiz. Pero ojo, entre la superficie del lápiz y cada uno de los cuerpos de arroz va a generarse un rozamiento. Entonces, mientras más concentración de materia exista, la cantidad de rozamiento aumentará. No voy a poner el final del video porque quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones.
respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo puedo demostrar la fuerza de rozamiento utilizando materiales caseros? Si desean hacer otro tipo de experimento, también es bienvenido. Pero yo me sugiero este porque está con materiales mucho más sencillos de conseguir. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo demostrar la fuerza de rozamiento con materiales caseros? Muy bien, estimados jóvenes, y ustedes pueden sacar sus conclusiones al terminar de ver el video, pero recuerden que deben enviar las fotografías como evidencia de que ustedes han desarrollado esta actividad. Para esto sugiero que puedan abrir un documento en Word y guardar los procedimientos, y al finalizar de guardar los procedimientos pueden explicar ustedes sus conclusiones. Si alguno quiere hacerlo en video, no hay ningún problema, lo puede cargar por Teams o me lo puede enviar por el WhatsApp. O si también desea tomar en fotos y contestarme un documento en Word, también se va a considerar la evaluación. Bueno, estimados jóvenes, que tengan muy buen día. Si hay alguna duda o consulta, recuerden que estamos conectados y con todo gusto estoy para poder apoyarlos y responder sus dudas.